Buen día a todos. Caras conocidas, caras que hace rato que no veía, que anduvieron de viaje. ¿Lindo? De primera. Así que nos volvemos a encontrar, nos volvemos a ver. Venimos, como empezamos el fin de semana pasado, con la segunda parte de Hechos, y hoy vamos a seguir con Hechos 17. Nos hemos propuesto ver Hechos de esta manera. Analía nos introducía el fin de semana pasado en todo el relato, en todo el capítulo desde el versículo 16 al 34 como una contextualización del texto y una visión general, abarcativa de todo lo que pasaba en este párrafo. La verdad que muy importante a nivel general. Y nos hemos propuesto verlo de esta manera. A partir de hoy, bueno, me toca a mí, el versículo 22 y 23, al Dios no conocido, versículo 24 y 25, el Dios que da la vida, Luciana lo va a ver, 26 y 27, el Dios que buscamos, Erika, 28 y 29, el linaje suyo somos, Nico, y 30 y 31, arrepentimiento, justicia y resurrección, Lucas, Valetka. Así vamos a ver, vamos a desglosar esta parte del capítulo 17, del versículo 16 al 34. Analía nos contextualizaba bien el relato, incluso ella decía que le gustaría, por ahí con Nico también nos gusta, el tema geográfico, sería muy interesante, por ahí no a todos les importa, por eso no lo ponemos, porque la verdad que es mucho y necesitamos un domingo completo para explicar geográficamente qué era lo que pasaba. Pero es muy interesante cómo se produce, cómo se da, las idas y vueltas, las posibilidades que tiene Pablo y los que lo acompañan, los tapones que encuentra, las barreras que encuentra en el camino y que le van trazando ese rumbo de este viaje. En esta primera parte que vamos a ver, me voy a apoyar un poco en lo que decía Analía el otro día y también en lo que dicen o cómo lo abordan los libros que seguimos como ayuda, como apoyo. Pero antes le voy a pedir a Luis si podés tener una oración por este momento. Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has traído hasta este lugar, hasta esta iglesia, hasta este salón. Nos has convocado con amor para que podamos entregarte nuestras ofrendas de alabanza. Eso hemos hecho. Te damos gracias por el buen clima, por el buen sol que nos has regalado para esta mañana en esta parte de la ciudad. Y también ahora, Señor, queremos agradecerte por la palabra que va a ser explicada, enseñada, para que la podamos atesorar en nuestros corazones y ponerla por práctica. Para que a partir de hoy podamos ser diferentes, mejores, porque hemos puesto por práctica aquello que vos has dejado en tu palabra escrita. Señor, bendecí a mi hermano, ungí sus labios, dirigí su mente para que pueda explicarnos y enseñarnos tal cual vos lo querés y lo has puesto en su corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Luis. Bueno, para empezar vamos a leer
desde el versículo 16 hasta el 23, porque no me puedo pasar, porque si no voy a tener problemas con los vecinos. Evidentemente, la manera que hemos tomado de analizar esta parte tiene que ver con diferentes conceptos que se desprenden de todos estos versículos, que los vamos a tomar como disparadores, obviamente, porque en realidad ya vimos todo lo que dice el texto, como decía Lucas también recién en la apertura, sabemos qué es lo que dice Pablo en general en el texto, pero cuando necesitamos empezar a conocer a ese Dios no conocido, necesitamos también empezar a desmenuzar quién es este Dios no conocido, quién es este Dios que da la vida, quién es este Dios que buscamos, qué linaje somos, y también la justicia y el juicio y el arrepentimiento. Y lo que dice Pablo en el final de la parte, cuando habla de la resurrección, que bueno, ahí se arma como un revuelo y medio que se dispersan todos y lo despiden. Nada muy diferente a lo que nos pasaría a nosotros hoy acá si no conociéramos medianamente esta realidad de la resurrección y viene alguien y nos plantea, ¿no? La verdad que algo... O alguien que venga acá y nos diga, nos hable de la reencarnación, de otra vida, no sé, algo, lo que se les ocurra, y le decimos, che, bueno, en un rato capaz que te llamo y lo charlamos. Lo mismo le pasó a los atenienses. Dice así, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, en mayúsculas, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. En principio vamos a ver, como les decía, el libro o los libros que usamos como guías dividen en 4 puntos esta primera parte. Dice, lo que vio Pablo. Analía ya nos ilustraba de esto. Vio que la ciudad estaba inundada de ídolos, ¿sí? Hay imágenes de Atenas que lo muestran, muchas estatuas de diferentes materiales por toda la ciudad, desparramadas por toda la ciudad, dioses de diferentes creencias, de diferentes corrientes, que compartían lugar en la capital del mundo. Había más dioses en Atenas que en todo el resto del país. Ahí
estaban como todos juntitos. Lo que sintió Pablo, dice el texto, que su espíritu se enardecía. Gracias, Lucas. Uno de los relatos dice, le dolió en el alma ir caminando por las calles y ver la idolatría. Después vamos a avanzar también en este dolor que siente Pablo. Él vio esta idolatría caminando por la ciudad, viendo las maravillas de la ciudad, porque sin duda es que se estaba maravillando de lo que veía. No conocía Atenas, había escuchado, es como a mí cuando me pasó, cuando estudié arquitectura, vi un montón de iglesias, un montón de monumentos y cosas, todas en libros y todas estudiadas, y de pronto pude ir a Europa y cuando uno está ahí es otra la historia. Es totalmente diferente, palpable el lugar, el espíritu, los espacios, no es algo en 2 dimensiones, aborda la tercera dimensión. Y Pablo estaba ahí, maravillado, seguramente, como cualquiera de nosotros. Pero vio que estas maravillas estaban hechas para la idolatría, eran templos para dioses, lugares para dioses, a los cuales encontró seguramente una contradicción entre la belleza y lo magnífico del lugar y el motivo final de eso tan magnífico. Había como algo que no encajaba y le dolió. Sin embargo, muchas veces nos pasa, a mí particularmente, que el dolor me inmoviliza, quedo petrificado. Cuando hay algo que me duele, no tengo poder de reacción. Cuando algo me asusta, cuando algo, fundamentalmente algo desconocido me ocurre, me quedo paralizado. Y Pablo totalmente diferente. A Pablo lo motivó ese dolor, a Pablo lo motivó esa sensación que tuvo sin conocer a nadie, ¿no? Porque estaba solo en ese momento él ahí, y salió, y iba a la sinagoga, y iba a la plaza, hasta que lo llamaron, lo llevaron, porque aparentemente lo llevaron a que dé explicaciones en el Areópago. Bueno, y acá sí empieza el cuarto punto. Entonces vimos lo que vio Pablo, lo que sintió Pablo y lo que hizo Pablo. Y ahora viene el cuarto punto, que es lo que dijo Pablo. Y es extenso lo que dijo, pero vamos a ver solamente estos 2 versículos. Pasamos una, que como punto de partida tienen esto. Ese es el altar al Dios no conocido. Ese es el altar que estaba ahí y que tenía la inscripción al Dios no conocido. Ante tanta, yo me traté de imaginarme también ir por un lugar, me imaginé esta situación, ir a una exposición, una muestra de pintura, de lo que quieran, y de pronto hacer el recorrido de todos los cuadros, ¿sí? Y de pronto ver un cuadro vacío. Obviamente que me iba a llamar la atención. Obviamente. Bueno, a Pablo le pasó esto. Y se acercó y vio que justamente era un altar para el Dios no conocido, que no tenía esencia, no tenía materialidad. ¿Sí? Sin embargo, en este primer versículo, el 22, Pablo hace una observación a la religiosidad de los atenienses. Dice, observo, dice, que sois muy religiosos. Obviamente había
mucho para ver y para mirar, pero una de las cosas que me llamó la atención es esto de que Pablo rescata esto. Y me quedé pensando porque me parece que él lo que rescata es, en definitiva, la apertura que tenían los atenienses a una búsqueda. Porque si nos quedamos solamente con lo que tenemos y conocemos y no tenemos una apertura un poco más amplia que nos permita ver un poquito más allá, y creo que Pablo rescata esto. Pablo rescata la búsqueda y también rescata nuestras búsquedas hoy, porque este texto habla de eso. Pablo rescata nuestras búsquedas hoy. Y eso es realmente algo a tener en cuenta. Fíjense, Calvino dice, lo voy a leer textualmente, es mucho mejor tener conocimiento del Dios que adoramos sin conocerlo, porque Dios no puede ser adorado reverentemente a menos que primero se le conozca. ¿Bien? Hay como un juego de palabras ahí, pero evidentemente no podemos adorar realmente y con reverencia algo que no conocemos. Sí lo podemos hacer, pero superficialmente. Sí lo podemos hacer, pero hasta un determinado punto. No podemos traspasar esa barrera. Pablo llama la atención a los atenienses por su falta de conocimiento, no por su búsqueda. Sí, los trata de ignorantes, porque cuando les dice, porque yo les vengo a presentar al que ustedes no conocen y sin embargo adoran, le está diciendo ignorantes en cierta medida. Entonces él viene a presentárselos y viene a decirles. Otra cosa que me sorprendió de esta actitud de Pablo es que no los juzga, no les escupe juicio, no los condena. Algo que sí tal vez como iglesia hemos hecho o hemos tenido o tenemos incluso actitudes en ese sentido, porque al otro lo vemos como perdido. Entonces, la postura en general es el salvado contra el perdido. Y el salvado, lo tiene que retar al perdido. Lo tiene que retar. Pablo no hizo eso. Primero rescató la búsqueda que ellos tenían y los trató con amor, diría. Los trató con amor porque a él los llevaron a que dé explicaciones. Sin embargo, él los trató con amor. Porque cuando les revela la ignorancia que tenían, no los hace de manera injuriosa ni enfrentándolos, como tal vez tenemos idea de hacerlo, sino que lo hace con amor. Él busca en el contexto algo que los pueda unir con ellos, siendo que no tenía ningún tipo de unión, más que estar en el mismo lugar. Pablo no tenía ninguna conexión con los atenienses, salvo de estar en el mismo lugar que ellos, porque él creía en otro Dios que los otros no conocían. Y los otros creían en un montón de dioses que a Pablo no le interesaban, más que históricamente o culturalmente. Sin embargo, los trata con amor. Y no solamente que los trata con amor, sino que les comparte esta vivencia, esta realidad que él estaba experimentando de ese Dios no conocido. Y se los comparte sin imponerle
demandas inicialmente, sino para que el resto pueda escuchar, pueda decidir y pueda elegir. Lo hace muy libremente, la verdad que a mí me sorprende. En otros textos Pablo no es así, es bastante más categórico en otras situaciones, pero también ante otro auditorio y ante otras personas, ¿sí? Y en eso pensaba en la forma que Pablo tiene de describir a su Dios, que vamos a ir viendo paso a paso. En eso pensaba y lo que admiré de esta situación es cómo lo hace él, porque él lo tiene. Y en lo que pensaba era en esto: qué difícil me es poder compartir, poder expresar lo que no tengo, algo que no conozco. Qué difícil me es poder expresar a un Dios que conozco superficialmente, porque seguramente lo voy a describir. Pero si lo conozco, como todas las cosas que nosotros conocemos, porque no puedo afirmar que todos los que estamos acá conocemos o no conocemos a Dios. Tal vez lo conocemos, tal vez no. Job lo conocía. El primer versículo de Job dice que Dios lo describe como un hombre justo, como un hombre recto, como un hombre perfecto, como aquel a quien el diablo tenía que ir y decir, ¿lo viste? Como ejemplo. Sin embargo, Job en el final del libro dice, yo no te conocía, de oídas. Entonces es una pregunta para nosotros, obviamente. ¿Cuál es nuestra mirada de Jesús? ¿Realmente lo conocemos para poder transmitirlo como lo transmite Pablo? ¿Realmente tenemos ese conocimiento de Jesús para no repetir versículos solamente y manifestarle al otro con amor lo que Dios ha hecho por nosotros? Soy medio... no me gustan las preguntas, pero es porque no me gusta que no tengan muchas respuestas, porque quedan en preguntas de domingo nada más. Después es muy difícil que nos volvamos a preguntar lo mismo, por lo menos mi realidad. Ojalá no sea la de ustedes, pero era inevitable hacernos esta pregunta de decir, ¿qué conozco yo de mi Dios? ¿Qué puedo decir yo como Pablo que yo sí conozco a mi Dios ante mi areópago, ante mi auditorio, que podría ser mi familia, podría ser mi trabajo, podría ser... ¿Cómo puedo transmitir este Dios si no lo conozco? Pero no de conocimiento literal o de conocimiento intelectual. Estamos hablando de que Pablo lo conoce a Dios desde un conocimiento profundo. Se me está yendo la mano. Pasemos a la próxima, por favor. Y en este sentido, lo que observé en estos primeros puntos es dos situaciones muy claras, que son las dos que están arriba. Había un Pablo en el Areópago donde todo lo que dice acá el texto era filosofía, novedad, le puse yo, que dice que ellos estaban como siempre necesitados de novedad, de cosas nuevas. Teóricamente eran gentiles, ¿sí?, para ponerle un nombre. Y Pablo en la sinagoga, ¿sí?, donde había religión y ley, los judíos. Podemos agregar también la plaza, porque también lo menciona, donde había un montón de gente atenienses que se juntaban ahí. Y el tercer escenario que observo es este de acá. Es Pablo en el texto y nosotros, Villa Centenario, que le puse gentiles conversos. No sé si está bien, me van a saber perdonar si no está bien.
Pero creo que descendemos de los atenienses, porque no somos judíos. ¿Sí? Y algo que pensaba en esto es que a veces somos el Areópago, ya posicionándonos acá en Villa Centenario. A veces somos el Areópago. A veces estamos necesitados de la novedad. Ya lo que conocemos no nos alcanza. Ya estamos incómodos porque ya lo conocemos tanto y lo repetimos tanto y lo vimos tanto que a veces parecemos el Areópago. No solamente en la vida de fe, sino también en nuestra vida cotidiana, con el teléfono, por ejemplo. O sea, esa ansia de lo último, de lo nuevo, Eso es el Areópago. Son nuestros ídolos de hoy, en cierta medida, y según como cada uno lo quiera medir, ¿sí? Y a veces también somos la sinagoga. A veces también nos gusta la ley porque pone límites, porque tenemos que pensar poco, porque tenemos que indagar poco en nuestra vida, porque no nos tenemos que preguntar mucho, sino simplemente cumplir. Pero en la mayoría de las veces, creo yo, y esto es algo personal, sí somos Villa Centenario. Pensé que esto no iba a suceder. Sí somos Villa Centenario, en la mayoría de las veces. Y es cuando entendemos de que a veces somos el Areópago y a veces somos la sinagoga. Sin poder entender eso, no podemos, sin poder entender nuestra realidad en el fondo, no podemos ser Villa Centenario. ¿Y cuándo somos Villa Centenario? Cuando entendemos eso y cuando somos auténticos y cuando nos dejamos guiar y llevar por aquello que sí conocemos, en diferentes medidas. Y Pablo tiene esta actitud, y Pablo describe este pasaje de esta forma en el Areópago, porque tiene que ver con esto. Y vamos a ver, si quieren yo lo busco y se los leo, para no hacerlo tan largo porque ya me pasé ya. Hechos 7:58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El capítulo 9 también habla de Saulo de esa forma, hasta que Saulo pertenecía al segundo grupo, celoso, tiene un encuentro con Jesús, que es lo que nos debe pasar a todos para poder empezar a conocerlo. Y Saulo se transforma en Pablo, y él tiene esta actitud ante el Areópago porque él en un tiempo fue lo mismo. Él también estaba
en un tiempo desde otro lugar. Y eso tenemos que entender. Pablo no es un superpoderoso. Pablo fue un hombre igual que vos y yo, con temores, con dudas, con una espina en su cuerpo, con una enfermedad. Pablo fue un tipo como vos y yo. Superpoderoso era el mensaje que él tenía, pero él era un tipo menudito, chiquito, no tenía gracia. Hay un texto, hay una descripción de él que era un tipo como sin gracia, no dabas 2 mangos por Pablo. Sin embargo, lo que él tenía era poderoso. Pero él sí se podía dar el lujo de decir: yo conozco a este Dios. Y está bueno esto porque Pablo, al tener esta actitud de amor ante el Areópago, habla de que él no se la creyó. Él seguía observando constantemente su realidad y pudo apreciar de que él en algún momento fue uno de los que estaba en el Areópago escuchando. Incluso tal vez peor, si lo analizamos desde lo que veíamos desde la persecución de la iglesia. Pablo seguramente fue transformado y sin duda fue transformado con el encuentro con Jesús, pero su pasado siguió existiendo dentro de él. Para Jesús tal vez ya no contaba, para Dios, pero para él sí, igual que nosotros cargamos nuestras cuestiones de la vida, lo mismo. Y seguramente, y esto es una idea que tengo que me gustaría que podamos pensar como unidad en este sentido, de poder tener este mismo deseo de Pablo y poder tener esta misma proximidad que Pablo nos muestra que él tenía con el crucificado. Porque creo que es la forma de que, conociendo nuestra realidad, podamos conocerlo día a día. No literalmente, ni un conocimiento intelectual, sino en la profundidad del conocimiento de Jesús. No es fácil, No es fácil. Es más fácil distraernos en el conocimiento intelectual, distraernos en un montón de cosas que tal vez día a día, pasito a pasito, conociendo nuestras limitaciones, conocer ese Jesús poderoso que nos puede entregar lo mismo que tenía Pablo. Esta idea de poder compartir con el otro lo que tenemos. ¿Podemos pasar al siguiente? Le pregunté a Analía, porque siempre que nos toca compartir un domingo, la semana siguiente a que compartimos es un caos, porque seguimos pensando en lo que estudiamos y en lo que compartimos y decimos: debería haber dicho esto, pero y aquello, y aparecen cosas y vamos y venimos. Entonces le pregunté a Analía, mensajeándonos, le digo: ¿querés decir algo el domingo? ¿Te quedó algo por decir? Me dice: no. Me dice: lo daría de nuevo al mensaje totalmente diferente. Y nos mandábamos y qué sé yo. Volvelo porque se va, ahí está. Y me mandó esto que me ayudó mucho a poder darle un cierre a esto que había pensado. Y dice: la búsqueda de la sabiduría, el intelecto y la religión nos sirven para saber más de Dios, pero no para conocerlo. El único camino es Jesucristo. Así que cualquier duda se le preguntan a ella, ¿no? Porque es autoría de ella. Y esa es la idea de este tiempo, que podamos
con el pasar de los mensajes y de compartir, podamos ir conociendo a este Jesús. Sabemos mucho, porque si hay algo que nuestros amigos, nuestros conocidos nos dicen es, vos sabés un montón de esto. Ahora, de conocer, no sé, veamos qué conocemos y empecemos a ponerlo en práctica, este conocimiento de nuestro Creador, imitándolo a Pablo en este sentido. Y esta es una manera, lo que vamos a hacer ahora, es una manera de poder acercarnos un poquito más y visualizar en el conocimiento o en el saber también, visualizar y materializar aquello que Él hizo por nosotros, que es la cruz, como dice ahí Jesucristo. Y a modo de oración les comparto una canción que me gusta mucho y el que la sepa la puede cantar, pero luego compartimos la cena.